Antes de iniciar con el proceso, es importante tener en cuenta que desde el usuario administrador solo se crearán las empresas que sean solicitadas por parte del área comercial o del área de administración de Te Auditamos, con el fin de que los clientes realicen pruebas de la plataforma, pero que el ideal es que los mismos clientes generen el autorregistro de su usuario y de su empresa. Una vez recibamos instrucciones por parte de comercial o de administración, debemos solicitar la información necesaria para realizar el registro. Un documento que puede resultar muy útil es el RUT de la persona natural o jurídica que registraremos. Sin embargo, en caso que el cliente no desee suministrarnos el RUT, podemos solicitar la información e indicar al cliente, una vez él logre ingresar a la plataforma, que edite y complemente los datos de la empresa, ya que de esta información en el perfil de la empresa dependerán algunas de las validaciones que realizará el auditor. Solicitamos al cliente el NID de la empresa, preguntamos qué software contable usa la empresa y el código CIU de la actividad económica principal. Ingresamos a la plataforma con el usuario administrador, ubicamos configuración, empresas. Aquí aparecerá el listado de todas las empresas registradas. Ubicaremos el botón registrar empresa. El sistema te pedirá que selecciones si vas a crear una persona jurídica o una persona natural. Es importante que tengas claridad en esto. Una persona natural es aquella que actúa con su nombre propio, es decir, que se representa a sí mismo y sus actividades comerciales se registran de manera personal, por lo cual cuando se registra en el RUT, su NID corresponderá a su número de cédula y podrá o no tener un nombre comercial diferente al suyo, mientras que una persona jurídica inicia sus actividades luego de que una o más personas, luego de reunirse por medio de una escritura o un acto, donde deciden su nombre comercial, razón social, actividad económica, y que usualmente luego de su razón social encontrarán las siglas SA, SAS, LTDA, entre otras. En este mismo video haremos la creación de persona natural y jurídica. Iniciaremos con persona jurídica, pero si deseas avanzar a la creación de persona natural, adelanta este video hasta el minuto que te aparece en pantalla. Ingresaremos a persona jurídica. Recuerda que todos los campos marcados con asterisco son obligatorios. Ten a la mano el RUT solicitado. En caso de no tenerlo, sigue estas instrucciones. En la parte superior del RUT encontrarás el NID de la persona jurídica. Ingrésalo en la casilla correspondiente en Te Auditamos. En caso que el cliente te haya indicado el NID, debemos ingresar a la página de consulta estado del RUT de la DIAN y confirmar que el NID recibido sea válido. Te Auditamos realizará una revisión donde nos indicará si el NID agregado es válido o no. En el campo razón social debemos agregar la información que encontramos en el RUT o tomar la información de la página consultada para completar este dato. El nombre comercial se diligenciará con la información de razón social. Si tienes el RUT podrás encontrar si tiene nombre comercial diferente. En este caso agrégalo en la casilla o de lo contrario déjalo con la misma razón social. En el campo de correo agrega la información del RUT. En caso de no tenerlo dejaremos empresa@correo para que el cliente lo edite más adelante. En el campo de régimen de renta encontraremos ordinario, especial o simple. Si tenemos el RUT, dirijamos a la casilla de responsabilidades y verifiquemos la que corresponde. La obligación 4 es impuesto sobre la renta y complementarios, régimen tributario especial. Seleccionamos especial. La obligación 5 es impuesto sobre la renta y complementarios, régimen ordinario. Seleccionamos ordinario. La obligación 47 es régimen simple de tributación. Seleccionamos simple. En caso que no tengas este dato, debes seleccionar ordinario e indicar al cliente que actualice la información. Los campos tipo de régimen ICA y matrícula mercantil no son obligatorios. Si contamos con la información podemos agregarlo. De lo contrario, le indicamos al cliente que lo agregue cuando ingrese a la plataforma. En el campo ¿qué software contable maneja? Selecciona del listado. Ten en cuenta que todos los software de la lista generan reportes en Excel de manera diferente. Por lo tanto, es necesario que revises los formatos y videos de descarga de balance en Excel de cada uno de estos software. Se encuentran en el icono de multimedia. Ten en cuenta que cada uno tiene una lógica diferente y es importante que conozcas esas diferencias para dar un buen soporte. De estos software, el único que permite hasta el momento integrarnos con Te Auditamos es Sigo Nube.
Los demás solo se auditan por medio de balance de prueba por tercero en Excel. Si la empresa tiene Sigo Nube, puedes aprender a configurar dando clic en Ver cómo para realizar la integración. Ten en cuenta que si las credenciales no son correctas o si Sigo llega a presentar fallas, el cliente podrá cargar un balance de prueba por tercero de Sigo Nube. Si no tienes acceso a Sigo Nube, puedes indicarle al cliente que él mismo puede realizar el proceso. Si el cliente tiene Sigo Contador Nube, tú, desde soporte, debes realizar esta integración por medio de las credenciales de Sigo Nube por URL. Consulta este video en el icono de multimedia. El campo de revisoría fiscal no es obligatorio. Si tiene la información, márcalo. De lo contrario, indícale al cliente que lo actualice. El campo responsable de IVA podrás confirmarlo en el RUT. En el espacio de obligaciones, si es la obligación 48, es responsable de IVA. Si encuentras la obligación 49, es no responsable de IVA. Si no tienes la información, no lo marques e indícale al cliente que lo actualice. El campo de descripción es informativo, no es obligatorio. Si tienes la información, ingrésala. De lo contrario, indícale al cliente que lo actualice. En la parte de sedes deberás ingresar el departamento y municipio, que son campos obligatorios. Los puedes buscar en el RUT. Si no cuentas con el RUT, por defecto deja Bogotá en Juntos Campos e indícale al cliente que los actualice. El campo dirección y teléfono no es obligatorio. Si cuentas con la información en el RUT, diligénciala. De lo contrario, indícale al cliente que los actualice. Recuerda que una persona jurídica puede tener más sedes. En caso de ser así, puedes agregarlas con las mismas condiciones de la sede principal. En el campo de actividades económicas podrás encontrar en el RUT una o más. Ingresa a la principal, que es la que define la tarifa de autorretención en este primer recuadro. Si observas más actividades comerciales en el RUT, podrás agregarlas. Si no cuentas con el RUT, este dato se debe pedir al cliente para poder continuar con el registro de la empresa. Si en la validación de la autorretención encuentras un error en la tarifa, aquí es donde realizas la edición de la actividad económica para corregir la tarifa. En el año 2023, en marzo, las actividades económicas cambiaron de tarifa. El sistema tiene en cuenta la fecha de auditoría y sabrá que si estás auditando antes de marzo de 2023, tomará las tarifas anteriores. Y si estás auditando de marzo en adelante, tomará las nuevas tarifas de autorretención. Es importante que el cliente verifique el perfil de la empresa. De los datos aquí registrados dependerá que el auditor valide correctamente. Das clic en guardar cambios. Se activará una opción en la parte inferior que es la activación de la licencia. Sin licencia no se puede auditar. En tipo de licencia seleccionas auditoría. Y para los campos siguientes debes solicitar instrucciones al área comercial, ya que pueden ser licencia de prueba o venta con algún tipo de acuerdo comercial. Siempre pregunta cuántos días de duración serán. El día inicial de vigencia usualmente es el mismo de activación o registro de la empresa y el mes inicial dependerá de las instrucciones del área comercial o del área de administración. ¿Cómo funciona la vigencia de la licencia? Una vez ingreses la duración de la licencia, el sistema contará esos días iniciando el día inicial de la vigencia. Es decir, que si eliges en duración 30 días y en día inicial de la vigencia seleccionas hoy, a partir de hoy durante 30 días el cliente podrá realizar auditoría. En mes inicial pondrás desde qué mes durante esos 30 días el cliente podrá auditar. Ejemplo, si agregas enero de 2023, significa que el cliente podrá auditar durante 30 días a partir de hoy, los meses iniciando en enero, hasta el día que finalicen los 30 días. Es decir, si hoy es jueves 16 de mayo, podrá auditar enero, febrero, marzo, abril y mayo. Verás que también aparece junio, pero en sí dejará de poder auditar el 16 de junio, ya que la vigencia finalizará ese día. El cliente podrá ver esa información y saber cuándo inicia su licencia y cuántos meses puede auditar. Recuerda indicar al cliente que ante cualquier cambio es importante mantener este perfil actualizado para que el auditor valide de manera correcta. Registro persona natural. Ingresemos a persona natural. Recuerda que todos los campos marcados con asterisco son obligatorios. Ten a la mano el RUT solicitado. En caso de no tenerlo, sigue estas instrucciones. Selecciona el tipo de documento correspondiente.
Si la persona natural cuenta con su root, selecciona NIT y agrégalo en número de documento. En caso que el cliente te haya indicado el NIT, debemos ingresar a la página de consulta estado del root de la DIAN y confirmar que el NIT recibido sea válido. Te Auditamos realiza una revisión donde nos indicará si el NIT agregado es válido o no. En los campos nombre y apellidos debemos agregar la información que encontramos en el root o tomar la información de la página de la DIAN consultada para completar estos datos. El nombre comercial se diligenciará con la información de nombres y apellidos. Si tienes el root podrás encontrar si tiene un nombre comercial diferente y agregarlo en esta casilla o de lo contrario dejarlo con el nombre y apellido. En el campo correo agrega la información del root. En caso de no tenerlo, agregamos empresa@correo.com para que el cliente lo edite más adelante. En el campo tipo de régimen de renta encontraremos ordinario o simple. Si tenemos el root, dirijámonos a la casilla de responsabilidades y verifiquemos la que corresponde. La obligación 5 es impuesto sobre la renta y complementario del régimen ordinario. La obligación 47 es régimen tributario. Selecciona la que corresponde. En caso que no tengas este dato, debes seleccionar ordinario e indicar al cliente que actualice la información una vez ingrese a la plataforma. Los campos tipo de régimen ICA y matrícula mercantil no son obligatorios. Si contamos con la información lo podremos agregar. De lo contrario, le indicaremos al cliente que lo agregue cuando ingrese a la plataforma. En el campo ¿qué software contable maneja? Selecciona del listado. Ten en cuenta que todos los software de la lista generan reportes en Excel de manera diferente. Por lo tanto, es necesario que revises los formatos y videos de descarga de balance en Excel de cada uno de estos software. Se encuentran en el icono de multimedia. Ten en cuenta que cada uno tiene una lógica diferente y es importante que conozcas esas diferencias para dar un buen soporte. De estos software, el único que permite hasta el momento integrarnos con Te Auditamos es Sigo Nube. Los demás solo se auditan por medio de balance de prueba por tercero en Excel. Si la empresa tiene Sigo Nube, puedes aprender a configurar dando clic en Ver cómo para realizar la integración. Ten en cuenta que si las credenciales no son correctas o si Sigo llega a presentar fallas, el cliente podrá cargar un balance de prueba por tercero de Sigo Nube. Si no tienes acceso a Sigo Nube, puedes indicarle al cliente que él mismo puede realizar el proceso. Si el cliente tiene Sigo Contador Nube, tú, desde soporte, debes realizar esta integración por medio de las credenciales de Sigo Nube por URL. Consulta este video en el icono de multimedia. El campo de revisoría fiscal no es obligatorio. Si tiene la información, márcalo. De lo contrario, indícale al cliente que lo actualice. El campo responsable de IVA podrás confirmarlo en el root. En el espacio de obligaciones, si es la obligación 48, es responsable de IVA. Si encuentras la obligación 49, es no responsable de IVA. Si no tienes la información, no lo marques e indícale al cliente que lo actualice. El campo agente de retención no es obligatorio. Si tienes la información, márcalo. De lo contrario, indícale al cliente que lo actualice cuando ingrese a la plataforma. El campo de descripción es informativo, no es obligatorio. Si tienes la información, ingrésala. De lo contrario, indícale al cliente que lo actualice. En la parte de sedes deberás ingresar el departamento y municipio, que son campos obligatorios. Los puedes buscar en el root. Si no cuentas con el root, por defecto deja Bogotá en Juntos Campos e indícale al cliente que los actualice. El campo dirección y teléfono no es obligatorio. Si cuentas con la información en el root, diligénciala. De lo contrario, indícale al cliente que los actualice. Recuerda que una persona puede tener más sedes. En caso de ser así, puedes agregarlas con las mismas condiciones de la sede principal. En el campo de actividades económicas podrás encontrar en el root una o más. Ingresa a la principal en este primer recuadro. Si observas más actividades comerciales en el root, podrás agregarlas. Si no cuentas con el root, este dato se debe pedir al cliente para poder continuar con el registro de la empresa. Es importante que el cliente verifique el perfil de la empresa. De los datos aquí registrados dependerá que el auditor valide correctamente. Das clic en guardar cambios. Se activará una opción en la parte inferior que es la activación de la licencia. Sin licencia no se puede auditar. Te invitamos a que retrocedas este video hasta el minuto que aparece en pantalla para que conozcas el proceso de activación de licencia.